Bien, vamos a continuar con el tema de fusión. Ahora vamos a ver unos cuantos ejemplos para ver cómo las fuerzas intermoleculares influyen o determinan la temperatura de fusión. Entonces, retomando lo que habíamos dicho hace un rato, ahora un poco más rápidamente, tengo un recipiente, un sólido, ¿sí? Este sólido está formado por partículas. Estas partículas, recuerden, pueden ser átomos, iones, moléculas. Está en estado sólido con la temperatura por debajo de la temperatura de fusión. Si esto yo lo caliento y lleva a tener una temperatura por encima de la temperatura de fusión, entonces va a estar en estado líquido. Con lo cual lo podría representar así y estaría formado por las partículas, las mismas partículas que estaban acá, solo que en estado líquido. ¿Cuál era la diferencia? Acá cada partícula se mantenía en su lugar, si bien con pequeños movimientos o vibraciones, pero básicamente se mantenía en su lugar respecto de las otras, y porque las atracciones entre las partículas lo mantenían exactamente ahí en el lugar. En este caso, cada partícula se podía desplazar respecto de las otras, ¿sí? Y si bien están en contacto, pero se pueden desplazar unas respecto de otras. Bien. Ahora vamos a aplicar algunos ejemplos, este sistema, algunos ejemplos para analizar cómo varía la temperatura de fusión. Lo que vamos a usar son, las sustancias que vamos a usar son cloro, agua, cloruro de sodio y óxido de boro. Vamos a ver qué fuerza hay que vencer para fundir a estas sustancias y cómo va a ser la temperatura de fusión en consecuencia. Bien. Comenzamos con el primer ejemplo. Cloro. Ahora, lo que tenemos que recordar es que tenemos cloro sólido. Cada una de estas partículas constituyentes del cloro sólido son moléculas de cloro. O sea, esto es cloro-cloro y esta otra es cloro-cloro. Y cuando yo lo fundo, si esto está en estado sólido, cuando yo lo fundo, van a estar estas mismas moléculas que se van a poder desplazar unas respecto de otras, pero van a seguir siendo cloro. O sea, ¿qué fuerza estoy venciendo al fundir esto? Estoy venciendo las fuerzas intermoleculares. El enlace covalente, y esto es muy importante, el enlace covalente sigue intacto, ¿sí? No vencí el enlace covalente, vencí las fuerzas intermoleculares. Ahora yo tengo que pensar, ¿qué magnitud tienen las fuerzas intermoleculares en este caso? ¿De qué tipo son? El cloro es una molécula apolar. Entonces, al ser una molécula apolar, las interacciones que va a haber entre ellas van a ser muy débiles. Van a ser fuerzas de dispersión, fuerzas de London, que son las más débiles que existen. Entonces las fuerzas a vencer van a ser fuerzas de London. Al ser las más débiles, son muy fáciles de vencer, o sea que necesito poca energía cinética, por lo tanto necesito baja temperatura. Y entonces la temperatura de fusión del cloro va a ser muy baja. Y de hecho, si buscamos en una tabla, vamos a ver que es aproximadamente menos 100 grados centígrados. ¿Sí? Bien. Pasamos al siguiente ejemplo. La molécula de agua. Ahora
Cada una de estas partículas son moléculas de agua. Las fuerzas que mantienen unidas a las moléculas de agua, vamos a hacer otra más acá, serán puente de hidrógeno, que en realidad es un caso especial de dipolo-dipolo, pero es una fuerza mucho más fuerte que las fuerzas de London. No es una fuerza tan fuerte como el enlace covalente, pero sí es mucho más fuerte que las fuerzas de London. De modo que vencer estos enlaces para, acá está, sólido, para llegar al líquido, y que cada molécula se pueda mover respecto de las demás, vencer esta fuerza va a costar un poco más que lo que costaba en el caso del cloro. Entonces las fuerzas que tengo que vencer son puente de hidrógeno. Entonces la temperatura de fusión ya no va a ser tan baja, digamos media. Y como sabemos, la temperatura de fusión del agua es 0 grados centígrados. ¿Sí? Bien. Hasta ahora, los dos ejemplos que veníamos haciendo eran moléculas discretas. ¿Qué significa eso? Si recuerdan, una molécula discreta es una molécula que tiene exactamente la cantidad de átomos que dice su fórmula molecular. O sea, en el caso del cloro son 2 átomos de cloro unidos entre sí. En el caso de la molécula de agua es un átomo de oxígeno al cual están unidos 2 átomos de cloro. ¿Sí? ¿Qué pasa en el caso del cloruro de sodio, por ejemplo? Ya no es una molécula discreta. Ya estamos hablando de un sólido iónico en donde esta fórmula no es una fórmula molecular, sino que es una fórmula mínima. ¿Qué significa? Significa que hay la misma cantidad de cationes sodio más que de cloruros. Por ejemplo, una forma de representar el cloruro de sodio podría ser si yo lo representara en 2 dimensiones, claramente el sólido va a ser tridimensional, pero representándolo en 2 dimensiones, cada sodio estaría rodeado de cloruros y cada cloruro estaría rodeado de sodio, de tal forma de maximizar las atracciones entre cargas opuestas y minimizar las repulsiones con los iones de su misma carga. Bien, esto estaría en estado sólido. ¿Qué pasa cuando yo lo caliento y supero la temperatura de fusión? Pasaría que yo voy a tener los iones sodio desordenados moviéndose y los iones cloruro también desordenados moviéndose por ahí. ¿Sí? Entonces, ¿qué fuerza tuve que vencer para poder fundir el cloruro de sodio? Tuve que vencer el enlace iónico justamente, que es la atracción entre cargas opuestas. ¿Sí? Entonces la fuerza a vencer en este caso es el enlace iónico. El enlace iónico ya es un enlace mucho más fuerte que las fuerzas de London y que el puente de hidrógeno, con lo cual la temperatura de fusión ya va a ser alta. Si buscamos de tabla, la temperatura de fusión del cloruro de sodio es aproximadamente 800 grados centígrados. Bien. En el último caso que presentamos acá, el óxido de boro tampoco es una molécula discreta. También esta fórmula es una fórmula mínima, que me está diciendo que por cada 2 átomos de boro hay 3 átomos de oxígeno. ¿Sí? En realidad, esta es una macromolécula, ¿sí?, en donde cada boro está unido a 3 oxígenos
y cada oxígeno a 2 boros. Esto podría seguir de forma bidimensional y completar toda una lámina, ¿sí? Entonces, el sólido del óxido de boro es una molécula gigante, una macromolécula con enlaces covalentes, y esto es una fórmula mínima. Entonces, recuerden lo que dijimos, el líquido es un estado de agregación en donde una parte se puede desplazar respecto de otra parte. ¿Cómo hacemos para que esta parte, por ejemplo, se pueda desplazar respecto de esta parte? Se tienen que claramente romper enlaces covalentes, ¿sí? Entonces, en este caso, al tratarse de una molécula gigante con enlaces covalentes, lo que yo tengo que hacer para fundir este sólido es vencer enlaces covalentes. El enlace covalente es un enlace fuerte, con lo cual va a requerir bastante energía y la temperatura de fusión va a ser relativamente alta. En el caso del óxido de boro, la temperatura de fusión está entre 300 y 700 grados centígrados, ¿sí? Con lo cual vemos que dependiendo de qué fuerza sea la que haya que vencer, va a ser la temperatura de fusión del sólido en cuestión. Ahora, otra cosa para terminar de aclarar este punto. Uno podría pensar que el enlace iónico es más fuerte que el enlace covalente, pero hay diferentes tipos de enlace iónico, algunos más fuertes y otros más débiles, y diferentes tipos de enlace covalente, unos más fuertes y otros más débiles. Por ejemplo, el óxido de calcio tiene una temperatura de fusión de 2500 grados centígrados, ¿sí? Y es un enlace iónico. El dióxido de silicio es un enlace covalente y tiene una temperatura de fusión de 1700 grados centígrados. Pero el carbono en su forma de diamante también tiene enlaces covalentes y tiene una temperatura de fusión de aproximadamente 4000 grados centígrados, ¿sí? Con lo cual se ve que hay que tener mucho cuidado a la hora de ver qué fuerza es la que se está venciendo cuando uno está pasando del estado sólido al estado líquido, o sea, fundiendo un sólido, ¿sí?